Jorge Eliezer Pardo de Colombia, periodista, escritor, director de documentales para la televisión cultural colombiana, regresa a la literatura con su nueva novela, El pianista que llegó de Hamburgo, que forma parte de un quinteto llamado La frágil memoria. La historia de este inmigrante recorre nuestra nación de una manera maravillosa. Encuentra el amor y encuentra una guerra de la que él también estaba huyendo. Bienvenidos a nuestra cámara de papel. El personaje consigue con el escritor llevarnos a mirar cómo se ha construido la historia política de nuestro país en décadas fundamentales para entender lo que somos. Entonces debemos preguntarle al escritor cómo se lía el escritor ante una batalla tan férrea como la batalla política nuestra. El gran reto, yo pienso que de la literatura contemporánea, de la literatura de ahora, los que pretendemos y creemos que el escritor debe ser testigo de su época y debe tener un compromiso con su tiempo. Cuando me di cuenta que era necesario que yo conociera mi país, su drama, su historia, su política, sus personajes, para poder que los míos estuvieran caminando y deambulando por esa historia. Pero ahí el gran reto, ¿cómo hace un autor para escribir una novela intimista, porque es una novela intimista, pensando que es alrededor de la guerra, ¿no? de la época, de la épica colombiana? Yo pienso que es la épica. Sí. Muchos temas están por escribirse de todo lo que le ha pasado a nuestro país. Consigue el escritor incorporar todos aquellos elementos de la cotidianidad, de la propia vivencia, de los rituales, de la vida íntima, para seguir trabajando un modelo de novela que si bien busca, o un modelo literario que si bien busca trabajar los altísimos lenguajes en los que ya está escrito la novela, para volver a esa novela íntima, pero también que se debe hacer universal, que se debe hacer global. Pienso que el elemento fundamental de eso que con mucha propiedad hablas y conoces es el lenguaje. Cuando yo me enfrenté a Pamuk, cuando leí Nieve, por ejemplo, me di cuenta que esas calles, que ese personaje, que esa situación era como si estuviera viviéndose en Colombia. Entonces la magia del lenguaje globalizado, y no me gusta mucho esa palabra, el lenguaje clásico, digamos, de los grandes conflictos del hombre, la creación, el amor. Del género literario. Exacto, como la eso novela. Es lo que nos hermana y que nos vuelve más cercanos. Y eso es lo que rompe la literatura local, regional, de países que tienen un lenguaje especial, y entonces la nueva novela empieza a identificar en cualquier parte del mundo situaciones con un lenguaje, con unos elementos, con una simbología que nos hermana, y que ya cualquier historia, así pase donde sea, está tan cerca de nosotros. Ya yo creo que hay que empezar a nombrar a Bogotá, como Cortázar nombró a París, como Balzac nombró a sus sitios históricos. Ya hay que empezar a nombrar nuestros ríos, identificar nuestros árboles, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Hay que darle la voz al río y hay que darle la voz a los muertos. Los muertos son un elemento muy especial en la literatura que nos tocó en nuestro tiempo. Ojalá sea una literatura para el recuerdo y la memoria, y que eso no vuelva a ocurrir. Pero mientras esté ocurriendo, el escritor debe estar ahí tratando de decirle a las nuevas generaciones al oído y con amor y ternura: ha pasado esto terrible, nos pasó esto, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos. Ese es un ejercicio humano descomunal, es el papel de la literatura de nuestro tiempo. ¿Cómo escoger entre todo ello
tan sensible, tan interesante, tan humano, tan dramático, tan moribundo muchas veces. Hay una generación que no solamente vivió el conflicto, sino que le correspondía escribir el conflicto. Y en lo que tú dices, yo creo que la literatura y el arte es el encargado de hacer esto, pero tiene que ser un escritor que no esté afiliado a ningún grupo político, a ninguna tendencia ideológica. Tiene que ser un hombre libre para ver ese mundo y poder tamizarlo a través del lenguaje y la novela y contarlo. Porque este es un país, el nuestro, Colombia, es un país lamentablemente de las grandes venganzas. Por eso es la guerra. Grandes venganzas, el problema de la tierra, el problema del poder. Y eso yo creo que hay que empezar a contarlo, pero no como un discurso político, sino como un discurso humano, artístico. Que esa es la idea fundamental de este pianista que llegó de Hamburgo, pero son muchas más. Por ejemplo, la del amor. Este hombre narró solamente en la primera página de esta novela que el abuelo Jacob le daba la espalda a las mujeres que se le acercaban porque ellas ya tenían el corazón ocupado. ¿Seguimos en Colombia con el corazón ocupado o sigue la humanidad con el corazón ocupado para no recibir la literatura muchas veces? Yo creo que el planteamiento... ¿Cómo lo desocupamos para que el escritor llegue allí? Exacto. Esta aproximación de un público lector que está ahí vivo, sensible, humano, llorando, riendo, viviendo. Sí, sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar. Yo nunca he podido escribir un libro que no tenga amor y erotismo, intimidad, piel, besos, poesía. Y todos los seres humanos necesitamos eso. Unos lo adquieren en mayor o menor grado. Otros se abrazan y se aman bailando un bolero, escuchando una balada. Pero existe una sociedad contemporánea que han llamado la sociedad líquida. Una sociedad que va y no hace musgo, como decía mi padre. Es decir, es una literatura de la aventura y no del gran conflicto que tenemos en nuestro país, que yo creo que ya hay que empezar a mirarlo como contexto para llegar al texto. Este hombre, como bien iba deseando escuchar el concierto número 1 para piano de Brahms o a Chopin o la música romántica por excelencia, también iba por los lugares por donde sonaban las arpas llaneras, esas hermanas del arpa celta, sí, todos de los cocimientos y de los nacimientos de la historia. Confundir esa arpa celta con una arpa jarocha, con una arpa tuyera, sí. Y pedía la quiero de esa, de la que me sepa a este lugar, a este llano común. Ese elemento de nuestro personaje Hendrik como que hermana un país tan lejos. No es el elemento del inmigrante que dice, a ver, aquí voy a romper, porque como no tengo lo mío, porque como me mataron lo mío, sí. Llego aquí y bueno, aquí hago solo lo mío. Este inmigrante propone una cosa distinta. Eso es una muy excelente apreciación, Luz Estela, porque aquí él no se mete con los... Primero, ni se junta con los judíos en la sinagoga, porque es un hombre solitario. Es un hombre que carga su mundo solitariamente y que no se aísla de él. Y que está fíjate ya que es solitaria, pero se identificado. mete en la cultura colombiana. Se mete en la cultura. Ese es uno de los aspectos que me parece a mí resaltables del libro. Relevantes. Relevantes. Porque la historia de los inmigrantes en el mundo ha sido muy relatada, muy mucho relatada, cine. muy contada, sí, claro. muy llevada a la literatura igualmente, pero esto hace la diferencia. Literariamente hablando también en formas de narrar, en formas de escribir.
el Jorge Eliezer Pardo echa mano de todos los elementos posibles que puede contener una novela. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de historias cortas para contar y juntar, estamos hablando de crónicas, estamos hablando de crónicas políticas, estamos hablando de relatos, estamos hablando de muchos géneros literarios que conforman esta novela. ¿Cómo moverse en ese caldo para hablarlo de una forma coloquial y ponérselo a un pianista que viene de un gran puerto del mundo como Hamburgo? Eso tiene que ver mucho con el nuevo planteamiento de la fragmentación de la posmodernidad, Sí. donde los hombres no somos lineales, ni la vida tampoco lo es. Por fortuna. Entonces, ni estamos perfectos, ni estamos acabados. Exacto, esos fragmentos, esas evocaciones, esos lenguajes distintos, convergen en un discurso poético, estético, que el lector va armando como la vida, ¿no? Como los sueños, como todo. Va armando en su mente, pero no es, en eso me parece que hay una literatura muy de ahora, que no es el planteamiento nudo y desenlace, sí. no es ese esquema que viaja por de la vieja diferentes novela. tiempos literarios Sí. históricos o como se quiera. Sí, porque mientras está oyendo a Brahms en determinado momento, está oyendo a Agustín Lara o está intentando bailar un merecumbé. Mientras recuerda su puerto de Hamburgo y el ruido el pito de los barcos partiendo, está oyendo en los llanos orientales un arpa o viendo una pareja que está bailando joropo. Claro. Y eso tiene que converger de una manera no pegada, ¿no? Sino una manera que tiene que fluir en la historia. ¿Por qué el escritor Jorge Eliezer Pardo no cierra la historia del pianista que llegó de Hamburgo y no la deja para desvelarnos? Porque como todo el libro está hecho de pedazos. ¿Cómo no termina Sí. esta historia y nos deja tranquilos? ¿Se ha quedado el escritor tranquilo? Porque cuando un escritor deja un personaje sin acabarlo, vaya asunto. Sí, porque los personajes no se acaban cuando se mueren. Ajá. Los personajes siguen viviendo. Claro. Como nuestra gente, nuestros padres y abuelos se mueren, pero están ahí, ¿no? Cuando uno los recuerda, empiezan a vivir otra vez. Cuando uno los evoca también. Entonces, esta novela forma parte de una gran novela en el sentido de extensa, que se llama El Quinteto de la Frágil Memoria, que son 5 libros donde todos tienen que ver con todos, pero cada uno tiene su independencia. Por eso a veces hay personajes que pasan por ahí, los grandes amores, las ausencias, que luego en otros libros se desarrollarán para hacer como ese marco, como ese mosaico que yo pretendí, vamos a ver si lo logré, hacer de la historia de nuestro país mediante historias humanas, mediante microhistorias, para ser sumadas, como tú dices muy bien, va a ser como un panorama de lo que es la historia de Colombia. Literatura viva para ustedes, el concierto número 1 de Brahms sonando, pero mucha música de nuestro país. ¿Cómo se liga ella con un café con leche, con un montón de cosas aquí que van ustedes a tener como lectores, Jorge Eliezer? Es verdad, y cómo la cultura, por ejemplo, mexicana, que influyó tanto a la década del 40 y 50, el cine mexicano, todo eso está involucrado porque eso forma parte de nuestro quehacer cultural, de lo que somos. No somos unos seres que aparecieron ahí, somos la suma de muchas cosas. Muchos nos gusta la música clásica, pero también nos gustan las rancheras, de pronto los tangos. ¿Por qué no? Este personaje sigue discutiendo con su padre. Uno siempre discute con el padre, con la madre, con sus contemporáneos, con todo el mundo. Y pienso que él discute con la música. Esa pregunta me da la idea de que tú has
entendido que hay una lectura subyacente de esa novela. Hay múltiples lecturas en este texto, muchos tiempos literarios, muchas formas, muchos códigos para leer El pianista que llegó de Hamburgo. Sí, es una conversación eterna como la que tiene uno con el pasado y la evocación. Y con el Y con las futuro. contradicciones, y con el futuro, y con las ilusiones. Y yo creo que eso es lo que debe tener la novela. Y uno pensaría, para tener tantas cosas tiene que ser una novela de 5.000 páginas. No, es una novela breve, ¿no? Sí, es Realmente. una novela breve. Es una novela breve. Con pequeños capítulos subtitulados, que como decías muy bien, son microcosmos, como microrelatos, como que tienen autonomía, pero todos están ahí, pero forman parte de un tejido. Ese tejido que yo llamaba de la memoria. A esta novela le ocurrió como a muchas novelas que se cosen durante largo tiempo, que muchas veces se fueron al cesto de la caneca. Se fueron... Por liarse con ellas, por discutir con ellas, con el tiempo emocional, con el tiempo histórico, con el tiempo literario, con el tiempo político. Sí, durante todo este tiempo, el tiempo literario, el tiempo histórico, el tiempo lingüístico, el tiempo gramatical, todo eso. Eso es el conflicto que tiene uno como novelista de encontrar el tono del libro. Entonces yo escribí este libro muchas veces, unas veces en primera persona, en tercera, en segunda, quién cuenta, dónde va. Eso es una pelea íntima de la creación, hasta lograr uno ese tono que dice, yo creo que es por aquí. Sin la música, además, Hendrik dice que la vida sería un error. Sí, porque donde acaba la música, empieza la palabra. Creo que fue Goethe el que decía eso. Sí. Entonces, eso volátil que se llama la música, que uno no sabe dónde está, porque en un libro tú lo tienes en la mano, una pieza de arte, pero la música está volando y luego nos dicen que la música son negras corcheas, semiscorcheas, y dice, ¿dónde están? Pero están en el aire, ¿no? Stravinsky nos dijo el ordenamiento del sonido en el tiempo y en el espacio, exacto, en su poética musical, y seguimos allí, ¿no? Y seguimos ahí, sí. Bueno, Jorge Eliezer Pardo nos dice en el comienzo y casi que en el final, comprendí el silencio de los cielos, las palabras humanas jamás las entendí, pero la literatura y el pianista que llegó de Hamburgo sí lo vamos a entender y lo vamos a leer. Eso espero. Lo hice con mucho amor, pasión, profundidad. Sufrí escribiéndolo, pero ahora estoy feliz compartiéndolo.